Con el celular o la computadora, podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones. Elegí digital. Tus impuestos ya no necesitan papel. ARBA, Buenos Aires, provincia. No queremos hacer más pronósticos. O sea, la economía claramente tuvo un desanclaje de las variables macro muy grave y hoy estamos en un proceso de estabilizar la economía, bajando la inflación, y eso naturalmente va a tender a poner en marcha la economía, donde ya hay sectores que marcan una mejora. Todos los sectores de exportación, las exportaciones están creciendo a más del 15%, y hay sectores que a más del 20%, eso es algo muy bueno. Aparentemente el agro también está bien, no está pronosticado ninguna sequía, toquemos madera, y eso también va a ser muy distinto al año pasado, que nos pegó mal, pero insisto, esto es un trabajo de todos los días. El verano pinta para hacer un buen verano, el turismo va a andar muy bien. Bueno, después del G20, muchachos, vuelve la dura realidad. Esa es la conferencia de prensa que da Macri inmediatamente después de que se fueron los mandatarios del primer mundo. Y ahí dice, no vamos a hacer más pronósticos. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan en qué terminaron los pronósticos de Macri. Júzguenme por cómo dejo la pobreza. Bueno, no hay manera de que baje la pobreza en su mandato, sobre todo a la luz de las cifras que se conocieron de UNICEF y de la encuesta permanente de hogares, que hablan de un 48% para la niñez y tal vez un 38% para el común de la población. Y eso que la encuesta de la pobreza viene atrasado, y nada hace pensar que en los próximos meses esa cifra vaya a revertirse. Y después todo el humo que hubo con el G20, que era la ilusión de que entrábamos en el primer mundo, Macri llorando ahí en el Colón, muy lindo, pero fue un sueño. Duró lo que un suspiro, porque cuando se fueron en los aviones allá por Ezeiza, los mandatarios del G20, vuelve la dura realidad. ¿Cuál es la dura realidad? La que empiezan a reflejar las cifras. Además de las cifras del 48% de los pibes en estado de pobreza que difundió UNICEF, hoy se conocieron declaraciones de la UIA y cifras de la UIA. La UIA estaba diciendo que los insumos para la construcción bajaron un 30% comparado año contra año en noviembre. Esto es un indicio de que la construcción va a seguir bajando. La UIA es la que está diciendo lo peor no pasó todavía. Nadie se salvó del parate, ninguno de los sectores de la industria se salvaron de lo que está pasando, se salvaron de esta especie de quimioterapia que está aplicando el gobierno, que está haciendo caer empresas tras empresas, empresa tras empresa. Hoy cerró una fábrica de Telgopor. Bueno, no lo quiero aburrir con eso. Ayer hubo una marcha de pymes pidiendo, por favor, póngannos un respirador ahora, porque el año que viene ya va a ser muy tarde. ¿Quién va a sobrevivir a esto? Es un misterio. Todo esto se había anunciado, hay que decir que no hay ninguna, es una sorpresa. Se esperaba que el pico de la crisis llegara para esta época, que la cadena de pagos se fuera a cortar, es el problema que está habiendo. Si alguien te atrasa los pagos, vos tenés que ir a descontar un cheque al banco y el banco te descuentan a una tasa del 100% anual, 80% anual, cosas delirantes. Es un país almacén, muchachos. Alguna vez Charly García decía que era un país mocasín porque todo el mundo se acomodaba. Bueno, hoy por hoy es un país almacén, donde solamente sobreviven los que pueden cobrar y vender al contado, como en un almacén. Compran, venden y no pidan nada, ninguna alquimia demasiado complicada de financiamiento y qué sé yo, porque todo eso no existe. Hoy sale en el diario Clarín cómo se habían desbarrancado los préstamos UVA, cómo la gente que antes soñaba con que podía dejar de alquilar y comprarse una casa con un préstamo UVA, todo eso se desbarrancó. Estoy acá, ahí está, la casa propia, más lejos. Los hipotecarios, la cuota ya triplica el alquiler y para acceder hay que ganar al menos 130.000 pesos al mes, algo absolutamente prohibitivo para cualquiera. Y después empiezan a ver que todo ese chisporroteo de noticias que hubo porque venía el G20, todo terminó siendo eso, humo. ¿Se acuerdan de los acusados de ser del Hezbolá? Bueno, lo tuvieron que soltar, no eran del Hezbolá. Las armas que tenían las habían heredado del abuelo. Y entonces sí, los terminaron procesando por tenencia de armas, eran armas viejas del abuelo, los terminaron procesando por eso, pero no eran del Hezbolá. ¿Se acuerdan en la marcha anterior, no la del G20, sino la anterior, que habían detenido esos dos venezolanos y habían difundido que se habían sacado fotos con Cristina y con Sabatella? Fotos falsas. Empiezan a circular las fake news acá como manera de hacer política.
¿A qué apuesta el gobierno en medio de esta quimioterapia que está matando y está sacando gente del camino y quedan unos pocos en pie? A que la inflación, a pisar la inflación a cualquier costo y que ese sea como la zanahoria que nos van a poner a todos delante para volverlos a votar. Es decir, bueno, pisamos la inflación, entonces ahora vamos a reactivar la economía. Esto es lo único que le queda por hacer al gobierno y ahora está abriendo como otra ventana que es la mano dura. ¿Sí? Como hay una demanda de mano dura en la sociedad que se ha hinchado los huevos de los chorros, los motochorros, los escruches, los tipos que entran en una puerta y salen por la otra, el sistema judicial que no da respuesta. Ya no, la sociedad parece haber perdido la paciencia, simplificado su discurso y lo que empiezan a pedir es cualquier cosa de mano dura que venga, vamos para adelante. Entonces el gobierno que ha escuchado la cuestión Bolsonaro en Brasil y dicen, antes que me la robe Olmedo y me saque puntos por derecha, entonces vamos a bolsonarizarnos nosotros. Y por ahí viene la cosa. Fíjense cómo es el mix que está haciendo el gobierno para intentar sobrevivir. Pisar la inflación por un lado, darle mucha plata a los movimientos sociales. La semana pasada nosotros les mostramos acá una cámara oculta tremenda que demostraba cómo los movimientos sociales recaudan, arman un aparato y así se va malversando la plata que está destinada a los más pobres con una serie de punteros que van recaudando, movimientos sociales favorecidos por el gobierno, denunciados por la propia izquierda, ¿no? El Polo Obrero y alguna gente de Barrio de Pie están diciendo, che, el movimiento Evita, Grabois, la corriente clasista y combativa se están quedando con la guita, han hecho un arreglo con el gobierno para protestar, pero poquito, no armar demasiado quilombo, y se llevan una parte sustancial de los planes sociales para su propio aparato. Estas son las cosas que se están discutiendo. Entonces, por un lado, el gobierno pone plata en los movimientos sociales y por otro lado, el endurecimiento. Y fíjense que de ahí es donde salen las dos posibles candidatas a vicepresidenta de Mauricio Macri. Carolina Stanley, por un lado, por algo el movimiento Evita, hay algunos periodistas cercanos al kirchnerismo que lo llaman el movimiento Carolina, ¿sí? Aquí tienen. Y esto es lo otro. O sea, Stanley, una de las candidatas a vice que se rumorea, porque es la que tiene convencido con plata a los movimientos sociales que no rompan los huevos, y por otro lado Patricia Bullrich, que gracias a la mano dura y al discurso de mano dura quiere aprovechar la ola bolsonarista que hay en América Latina de esta cosa de hartazgo, de la ineficiencia judicial y las vueltas de la policía corrupta, para decir, bueno, todo eso se simplifica en mano dura, en nuevos protocolos para poder dispararle a cualquiera que se haga el loco en una situación y dale que va, y eso es lo que apuesta el gobierno a que le pueda llegar al 2019 y alguien lo vuelva a votar. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Bueno, primero, el gobierno tiene que hacer un delicado equilibrio entre Estados Unidos y China. Acá celebraron que la cena entre Trump y Xi Jinping había sido la distensión y que eso iba a quedar en la historia porque había sucedido en Buenos Aires un día, 2 días duró la distensión. Primero subieron la bolsa, el otro día se fueron las bolsas al tacho. Detuvieron a la directiva de Huawei, una de las marcas más importantes de teléfonos del mundo, que compite de igual a igual con Apple. La detuvieron en Canadá y se volvió a armar la guerra y muchos son los analistas que están diciendo, ojo muchachos, que la tensión entre China y Estados Unidos, hasta que se arreglen, va a pasar un tiempo y esto va a continuar y Argentina está en el medio. Piensen que las centrales nucleares que se iban a construir, Argentina dijo, no, son muy caras, por más que los chinos manden financiamiento, a nosotros nos resultan muy caras. Aquí está, ante el silencio, el mercado duda de la tregua comercial y se desploma Wall Street. Argentina está en el medio de este quilombo. Esa es una de las cosas que hace decir, bueno, si Estados Unidos no le gusta como Argentina está coqueteando con China, le cierra la canilla de plata vía el FMI y acá empieza el baile otra vez. Y por otro lado, si China considera que Argentina está demasiado cerca de Estados Unidos, le puede decir, ¿sabe qué? No, el swap te lo debo. Y el swap es el préstamo que venía para las reservas. Y también esas obras que iba a hacer las voy a demorar un poquito. Y la situación es complicada. El FMI, ¿qué le está diciendo a la Argentina? Muchachos, hay que volver a devaluar el dólar. La carrera al dólar lo tienen pisado con esta especie de quimioterapia recesiva que está provocando el cierre de empresas, pero lo tienen pisado, pero al mismo tiempo la inflación se va devorando la ventaja cambiaria. De modo tal que la Argentina en algunos rubros, en la vida cotidiana, empieza a ser cara otra vez.
Un jean en Argentina, un jean de primera marca, estará, ¿cuánto? 2.200, 2.400 mangos, son más de $50, ya empieza a ser el mismo precio que en Estados Unidos. O sea que la paridad cambiaria, la ventaja cambiaria de haber devaluado como devaluaron, ya se le empieza a devorar la inflación. Y la bicicleta financiera sigue. O sea que todo está metido en una olla a presión y hay que rogar que no estalle, ¿no? Todo esto que el gobierno está haciendo, esta quimioterapia social que está liquidando empresas, dejando gente en la calle, está hecha para aguantar con un corset, para sostener en una olla a presión la economía que no reviente antes de las elecciones. Después de las elecciones, ¿qué importa? Dios dirá, ahí se verá. Lo importante es mantener la zanahoria puesta delante del electorado, asustar un poco con cualquiera de lo que venga es peor que ellos, como se hace en todas las elecciones, y después del 2019, Dios dirá, y ahí se verá. Esto es lo que nos tiene que inquietar. Nos hicieron creer y soñar durante 3 días que éramos parte del primer mundo, que nos sentábamos a comer a la mesa de los grandes como si fuéramos uno más. Nada. 2 días después que se fueron todos por Ezeiza, Europa se habían abrazado, acá Macron con Macri, Theresa May, qué sé yo, todos se abrazaron. Europa dijo, ¿saben qué? El biodiesel acá no entra más. Y eso sí que se perdió guita, ¿eh? Se perdieron $800 millones por año en exportaciones, se perdieron. Nada. Se abrazaron, se dieron un beso, y firmaron el documento, se dieron media vuelta y se acabó el biodiesel para Europa. Eso es el mundo real. Entonces lo que hubo acá fueron 3 días de coqueteo y qué sé yo, y cuando se fueron empezaron las medidas duras porque el mundo está en una guerra comercial proteccionista. El único gobierno que sigue diciendo, che, nosotros queremos hacer libre comercio es este. Va contramano de lo que pasa en el mundo. Y así estamos y habrá que ver cómo nos va. Bienvenidos, esto es GPS. Un día a nuestras manos llegó una carpeta. Muchas fotocopias sueltas metidas en una vulgar bolsa de basura. Las fotocopias hablaban de títulos de propiedad, declaraciones juradas, bienes no declarados de un intendente y su familia. Quisimos saber si éramos los únicos a los que nos había llegado esta carpeta. Por lo que pudimos reconstruir, hay más de 10 copias circulando. La mayoría de ellas fueron entregadas en el distrito donde mandan el intendente y su familia, pero allí nadie quiso publicarlas. Es más, pudimos saber que el editor de un diario la quemó en público delante de sus periodistas. ¿Llegó a tus manos la carpeta maldita? Era una carpeta abultada que contenía mucha documentación relativa a propiedades. Eran títulos de propiedad, de hecho, del señor intendente de la ciudad. Estamos hablando de una familia que no puede dar explicaciones, pero que fundamentalmente nunca fue investigada ni tenida en cuenta por todas estas denuncias de ningún gobierno. ¿Cómo te llega? Me llega a mi domicilio una mañana, tocan la puerta y la dejan ahí. O sea que era alguien que sabía dónde vivías. Alguien que sabía, que seguramente sí, que sabía que yo no iba a guardar la documentación porque uno tiene ciertos valores. Las grandes fortunas europeas tardan varias generaciones en ser fortunas firmes y consolidadas. No puede ser que en una sola generación y en 4 o 5 años un funcionario público, un servidor público, sea multimillonario. Había una serie de gráficos también en la carpeta que mostraban el crecimiento patrimonial, que exponencial, por decirlo de alguna manera, a través del tiempo. La verdad que me choqueó y hasta cierto punto uno siente angustia, porque como una persona que trabajó siempre en la administración pública tiene la posibilidad, no puede comprar tanta cantidad de bienes. Cuando uno analiza detenidamente los documentos que hay en esta carpeta, lo que se ve es un milagro económico. Un médico de hospital que casi toda su vida se dedicó a la política. Su esposa y sus 4 hijos acumularon una fortuna de $40 millones. Son de las zonas más cotizadas, digamos, para lo que es la agricultura. El valor de la tierra justamente se acrecienta por eso. 2.200 hectáreas de campos en las zonas más fértiles. Casas, departamentos, autos lujosos, casa en Punta del Este.
Ser político te hace millonario, o al menos así fue para la familia Passaglia, capos de San Nicolás. Y por la confianza que me dio la ciudadanía, he elegido hacer. Ismael Passaglia fue concejal, diputado, ministro de Salud de la provincia durante el gobierno de Felipe Solá y en 2011 ganó la intendencia de San Nicolás por el Frente para la Victoria. El secreto para poder ganar, no solo esta elección, no solo ganar, sino tener la mayor cantidad de concejales. Siempre peronista, don Ismael volvió a ganar la intendencia en 2015. Este municipio peronista va a ser el primero de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en 2016 Passaglia se pasó a Cambiemos y asumió como secretario de Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Como todo queda en familia, su hijo, Manuel, de 32 años, heredó el cargo y se convirtió en el intendente más joven de la provincia. Manuel Passaglia. Para eso es la juventud. Según la carpeta maldita, el heredero Passaglia es dueño de 587 hectáreas, autos de alta gama y propiedades por casi $3,5 millones. Su declaración jurada presenta además algunos milagros. Un par de estancias que le fueron donadas, pero no se sabe por quién. Cuando trabaja el público con el privado, los beneficios son para todos los nicoleños. El hijo diputado no puede dar cuenta de las donaciones que justificó en su declaración jurada. Estamos hablando de miles de millones de pesos. El otro hijo de don Ismael, Santiago, también se dedica a la política y también es millonario. El sueño de la casa propia, que tanto lamentablemente nos cuesta en Argentina. Diputado provincial por Cambiemos, Santiago Passaglia tiene 33 años y declaró bienes por $3,5 millones. Hay muchas décadas de atraso. Hoy estamos trabajando para cambiar el rol del Estado. Mary y Delfina Passaglia, ¿cómo los va? ¡Oh! ¿Dónde estaban? Que las llamamos por teléfono, estaban de viaje. ¿Quién había viajado? Yo viajé. ¿A dónde estuviste? New York. Las otras dos hijas de Ismael Passaglia no se dedican a la política, sino a la moda. Figuran como millonarias desde chiquitas, aunque recién hace poco se inscribieron en el monotributo. Estamos atravesando los campos de Passaglia, parte, ¿no? Sí, es una parte, en realidad son apenas más de 1.000 hectáreas. El patrimonio de los Passaglia viene creciendo desde que don Ismael entró a la función pública. Pero el verdadero salto se produce en 2011 cuando gana la intendencia de San Nicolás, justo cuando empezó un auge de contrataciones públicas cuestionadas. Se están vaciando los sectores, o sea, se está vaciando el sector de Corralón, se está vaciando el sector de obra sanitaria. Hay un grupo de empresarios, una suerte de cártel de empresarios vinculados a la obra pública y a la construcción, empresas que ni siquiera estaban calificadas para ser contratistas o para ganar licitaciones, que han crecido de forma monumental, sobreprecios, desvíos de partidas. Todo lo que es la iluminación en San Nicolás siempre lo decimos nosotros, nunca vino una empresa de afuera. Hoy están tomando una empresa, para poner los 5.000 LED le cobran 3.500 cada uno. Estaban cobrando, no sé ahora si habrán aumentado. 3.500 pesos. 3.500 pesos por LED. O sea, ellos ponían 5.000 LED, le salía a la municipalidad 17 millones y medio. Pero eso solamente por colocarlas, sin contar las lámparas. No. Las lámparas es otro precio. La colocación nada más. Roberto trabaja hace 26 años en el municipio de San Nicolás. Cayó en desgracia cuando comenzó a denunciar cómo se tercerizaban caras, cosas que el municipio podía hacer barato. Están vaciando todos los sectores, sacan gente de trabajo, como hace gente que hace bacheo, gente que hacía tubo en su momento, gente que está arreglando las pérdidas de agua. Y lo tercerizan en una contratista. Y meten contratistas. En la noche nicoleña no podés tener nada, que si no sos amigo ahí tenés las influencias de ellos. El puerto es otro bastión, otro lugar de negocios. A esta altura de los datos uno se pregunta, ¿y la justicia? ¿Ningún fiscal tuvo nada que decir respecto de semejante fortuna acumulada a la sombra de la política? La justicia es otra unidad de negocios, si querés, otra escribanía de la familia Passaglia. Yo sentía que me quemaban las manos y te soy sincero, sentí una obligación moral, un deber como ciudadano de hacer algo al respecto. No podía ser cómplice de lo que figuraba en la carpeta. Pero al mismo tiempo la información era tan precisa que era peligrosa.
Era peligrosa, sí. Este hombre que no quiere dar la cara presentó la carpeta maldita ante la justicia. ¿Y en esa denuncia vos cómo figuras? Como testigo de identidad reservada. Pero el juez federal Carlos Villafuerte Russo, que tenía que investigar lo que dice la carpeta, se hizo a un lado porque es amigo de los Passaglia. Cuando se analiza el patrimonio de un político hay un dicho habitual que es no le cierra el blanco, ¿sí? Y esta es una de las primeras cosas que va a tener que investigar el juez de Rosario. Se inhibió Villafuerte Russo, el juez federal, el juez que está a cargo de la investigación de esto, de la carpeta maldita, se llama Marcelo Bailaque. El fiscal, sí, es el fiscal federal de San Nicolás, Matías Dilelo. Esta es la carpeta. Hay 10 copias de esta carpeta, la bolsita, les traje la bolsita esta de residuos que nos mandaron. Esta es la carpeta, acá están los datos, ¿sí? Y estas son las cosas que nos llevan. Muchos de los comprobantes de propiedades tienen que ver con una agencia de datos y en otros casos lo que hay son pedidos al registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires donde hay la copia de estas tierras que están a nombre de diferentes miembros de la familia Passaglia. Algunas figuran en la declaración jurada y otras no figuran en la declaración jurada. Entonces, como se dice, no les cierra el blanco y mucho menos les cierra el negro. Pero insisto, todo esto que tiene esta cantidad de datos, ¿sí?, es lo que ahora tiene que investigar la justicia. No es una boludez, no es un revoleo de un anónimo. Efectivamente, la carpeta fue anónima. 10 de estas, según pude reconstruir, se distribuyeron en San Nicolás. Pero claro, está el clima de terror que impera en los medios de comunicación en San Nicolás, que nadie la quiso publicar. Y yo contaba ahí en la nota, me lo contaron claramente, que hubo alguien que en presencia de testigos la tiró a la parrilla y dijo, yo no quiero saber nada con esto, porque a la familia Passaglia le tienen miedo. Ahí, esa periodista que estaba ahí en la nota me contaba que a ella, por reproducir una nota publicada en el diario Clarín que hablaba justamente sobre el patrimonio de los Passaglia, le iniciaron un juicio por reproducir el link de la nota que hablaba sobre los Passaglia, le iniciaron un juicio. Así funcionan en San Nicolás. Pero la verdad que eso puede ser opinable. Algunos dirán que es así, otros dirán que es mentira. Lo importante es esto, alguien tiene que investigar el patrimonio de esta gente. Vean esta evolución. A mí, la verdad, digo, las crisis políticas en la Argentina parece que no son para los políticos, ¿eh? Esta es la evolución del patrimonio de la familia Passaglia tomada en conjunto. ¿Cuándo empieza a despegar? Ya acá no les iba mal, ¿eh? 2010. Pero en el 2011, el periodo en el cual se convierte en intendente don Ismael Passaglia, vean cómo va. Así se va el patrimonio de la familia. Casi todo hecho en campos, ¿sí? Lo que dicen ellos ahí en San Nicolás es que les va muy bien arrendando campos. Pero se ve que pasaron toda la crisis. No sé cómo será la cuestión. La gente del campo llora y llora siempre, dice que le va mal. Acá a estos muchachos les fue bárbaro, ¿eh? ¿Por qué les digo que es una cuestión que hay que analizar cómo enriquecerse con la política? Porque Ismael Passaglia era médico, director de un hospital, después pasa a la política y después siempre tuvo sucesivos cargos públicos. Entonces, los cargos públicos dan para vivir bien, pero no para acumular semejante cantidad de plata. Mucho menos los hijos, que tampoco tienen grandes trabajos y que más cuando uno lo coteja esto, porque en la carpeta maldita también figura el cotejo de los datos de los hijos, que ahora el padre le dio la intendencia al hijo y el otro es diputado de Cambiemos, ¿no? Porque los Passaglia eran del Frente para la Victoria, después fueron con Scioli y después se pasaron a Cambiemos, ¿no? Entonces, acá teníamos otra placa para ver. Casi siempre fueron políticos, no es que tenían una actividad descollante que se supiera. Por eso es que amerita una investigación, muchachos, ¿eh? Cantidad de hectáreas por cada integrante de la familia Passaglia. Don Ismael, 1.421 hectáreas. La verdad que como funcionario público le fue muy bien, ¿no? Pero los hijos, que son muchachos jóvenes, ¿no? 30 y pico de años, 600 hectáreas, 685 hectáreas. En la declaración jurada aparece que las hectáreas son donaciones, pero no dice que son donaciones del padre, dice donaciones. También esto tiene que ver con la rigurosidad que se chequea en las declaraciones de los funcionarios públicos, porque Passaglia ahora es secretario de Vivienda del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nadie chequeó que los datos fueran realidad, lo tiene que chequear la justicia.
Y después, bueno, las chicas, que son muy jóvenes, las dos hijas, también tienen sus hectáreas, 52 hectáreas, 94 hectáreas, tienen una marca de ropa, todos tienen además, esto es solo las hectáreas, porque los puedo aburrir con las declaraciones, con los autos, con las casas. Digo, es un patrimonio de 40 millones de dólares, sumado, y según las estimaciones de cuánto valían estas hectáreas cuando se compraron y cuánto valen ahora, estamos hablando de un patrimonio de 40 millones de dólares, de una familia que se dedica a la política. Y la verdad que amerita una explicación sobre cómo se hace tanta guita. ¿No? ¿Qué sé yo? Cuando uno ve, dice, puta, en la Argentina hay gente que tenía mucha más plata y les fue mal. Y hay incluso gente del campo que tenía más guita y les fue mal. Es raro, pero bueno, esto es lo que tiene que investigarse ahora, insisto. Como son gente que tiene tanto vínculo en San Nicolás, la causa tuvo que ir a Rosario, a un juez de Rosario. El fiscal que la instruye es un fiscal federal, Matías Di Lello, que sí es fiscal de ahí de la zona de San Nicolás, pero el juez tiene que ser un juez de Rosario. Y son los que están investigando y vamos a ver si investigan. Lo que pasa es que amerita de que de alguna manera esto se vea. 31 años lleva don Passaglia viviendo de ingresos de la actividad estatal. 31 años. La verdad que, a ver, ahí está. Patrimonio en dólares de cada miembro de la familia Passaglia. Vean la cantidad de dólares, está. 16 millones de dólares atribuidos, sumado el blanco y el negro, a Ismael Passaglia. Esto según esta carpeta, digo, insisto, el cálculo es porque cuando uno va y chequea lo que figura acá en los bases de datos de Gnosis y son reales. Entonces, bueno, por eso la justicia lo está investigando ahora y serán ellos los que tienen que decir de qué se trata. Pero esta es la evolución en plata, ¿no? Estamos hablando de gente, ninguno se despeina por menos de varios millones de dólares. La verdad que así cualquiera hace política. Vamos a hablar un poco de la mano dura, la versión mano dura que quiere imponer Patricia Bullrich. Este reglamento es el mismo que usan en Chile, que usan en Uruguay, que usan en México o en Estados Unidos, para hablar de países diferentes. Hasta ahora, un policía o un miembro de una fuerza federal solo podía tirar una vez que el delincuente hacía uso de su arma de fuego. Es decir, que el policía estaba en una situación de que siempre iba detrás del primer disparo. Exactamente, iba detrás y además de esa manera no podía proteger a la sociedad o a las que podían ser víctimas en ese momento. Bueno, ahí tienen los argumentos que daba Patricia Bullrich para justificar este protocolo para las fuerzas de seguridad, que más allá de lo que represente, porque hay mucha discusión legal sobre si se puede aplicar o no, lo que representa es un gesto político del gobierno de querer que no se le vaya por derecha la gente que tiene los huevos llenos de la ineficiencia judicial y esta idea de que no se hace nada contra los motochorros, que no le encuentran la vuelta, que los detienen y los tipos salen, y esta demanda de hagan algo de una buena vez. Sergio Berni, además de senador por el Frente para la Victoria, fue viceministro de Seguridad. ¿Era necesario modificar los protocolos de las fuerzas federales? Mire, toda modificación siempre es bienvenida. No hay que quedarse estancado en el conservadurismo. Ahora, las modificaciones pueden ser para bien o para mal. Claramente, cuando uno analiza una norma, ¿qué es una norma? Una norma son reglas que juzgan o conducen las conductas. Hay que ver el espíritu. El espíritu, nadie puede en el espíritu nadie puede estar en desacuerdo de darle mayor capacidad operativa a la policía y que el ciudadano esté mejor cuidado. De eso nadie puede estar en contra. Son buenas intenciones. Ahora, en la realidad, más que buenas intenciones, ¿en qué puede derivar esto? Más que buenas intenciones, no deja de ser un anuncio demagógico y, como nos tiene acostumbrado este gobierno, carente de cualquier tipo de funcionalidad. Yo me acuerdo del protocolo antipiquete, ¿te acuerdas? Bueno, fíjese, empezamos con el protocolo antipiquete. Dijo la ministra, se acabaron los piquetes en la ciudad. ¿Qué pasó? El mes pasado, 4.400 piquetes. Y anteayer, no sé el infierno que fue, yo tuve la desgracia de quedar atrapado ahí en el centro, 2 horas para poder salir, un infierno. Después nos dijeron, el problema de la droga
es que la Argentina no tiene ley de derribo. Estuvimos discutiendo 20 días, la ley de derribo sí, la ley de derribo Todo fue una cortina de humo. Todos ley de derribo. Porque los aviones no tienen nafta. Compraron hasta unos misiles así grandotes. ¿Cuántos aviones derribaron en 3 años? Ninguno. Después nos dijeron, no, pero la frontera es un colador, entonces tenemos que mandar al ejército. Un zafarrancho de discusiones, que la democracia está en peligro, que el ejército sí, que la ley lo prohíbe, que sí, que no, que vamos, que venimos. Sacaron un decreto. ¿Cuántos efectivos hay del ejército en la frontera? Ninguno. Le digo más, la semana pasada el ejército publicó un radiograma, el 657, donde dice que no puede cumplir ningún acto operacional en la frontera porque no le cortaron el presupuesto. Y el que quiera ir tiene que llevar 5.000 pesos de su bolsillo para afrontar los gastos, y si no, que no vaya. Después nos dijeron, ¿se acuerda? No, el problema de la delincuencia son los extranjeros. Con esto acabamos todos, firmamos un decreto, echamos a todos. ¿Cuántos expulsaron? 23. Entonces, volvamos a la provincia de Buenos Aires. Volvamos, al que tenga alguna duda, volvamos a reunir dentro de 2 meses y analicemos el resultado. Claramente, con todos los antecedentes, esto no deja de ser pero más... por otro lado, mira, ahí estábamos viendo recién el paño de lo que pasa en la sociedad. Hay mucha impaciencia en la sociedad, pero esa sensación de que no se resuelve nunca. Entonces hay mucha crispación y mucha impaciencia. Pero está bien, la sociedad tiene derecho a reclamar... Esto fue hoy. Sí, lo vi. Que pedían, entregámelo, que lo matamos. No, claramente la sociedad está pidiendo fuertemente un reclamo que se solucione un problema que dijo este gobierno que venía a solucionar. No nos olvidemos que este gobierno dijo, vengo a solucionar el problema de seguridad, vengo a solucionar el problema de narcotráfico, vengo a solucionar que los trabajadores no paguen más impuesto a la ganancia, porque esto es inadmisible que un trabajador pague impuesto a la ganancia. ¿El kirchnerismo no negó la inseguridad? ¿Cómo? ¿El kirchnerismo no negó el problema de la inseguridad? No lo dijo, bueno, acuérdate que muchas veces hubo funcionarios que decían, bueno, Argentina es un país de tránsito, la droga no es un problema. Sigue siendo un país de tránsito. México también es un país de tránsito y mira el quilombo que tiene. México es un país de producción. ¿Qué produce? No, México es un país de producción que fue... La cocaína la producen ellos, la meten. No solamente cocaína, producen marihuana y fundamentalmente heroína. No sé cómo empezó la producción de drogas en México. Después la marihuana. No, con la guerra de Vietnam. En la necesidad que tenía Estados Unidos de proveerse de opiáceos. ¿Qué son los opiáceos? La morfina. Sí, que la costumbre que trajeron los soldados. Cuando usted ve en la película que cuando hieren a un soldado lo primero que hacen es morfina, eso se llama opioide. Viene producido en México por presión de Estados Unidos porque necesitaba cantidades industriales de opiáceos para solventar el consumo terapéutico en la guerra de Vietnam. A partir de ahí se generó toda una industria de producción y en México es un país de producción, Argentina es un país de tránsito. ¿Por qué no es un país de producción? Por un lado, porque no tiene las condiciones geográficas necesarias para producir drogas, sobre todo cocaína, porque se necesitan condiciones muy... Por eso siempre Perú, Colombia, lugares altos. Altura y verde. Exactamente. Y marihuana, obviamente, que aparte hoy discutir marihuana es algo... Mire, hoy Marlboro acaba de invertir 4.000 millones de dólares comprando una de las empresas canadienses para empezar ya oficialmente en el negocio del cannabis, no solamente medicinal. Pero al juez todavía de Corrientes le están pidiendo la captura por dejar entrar la marihuana. No solamente medicinal, sino también recreativo. Claramente, bueno, las leyes en la Argentina es distinto. Ahora, si vamos a seguir discutiendo un problema que hace 40 años no se puede resolver y que es producto de una falta total de visión de cómo fue superándose en el futuro, estamos en un problema. Y esto no deja de ser más que un anuncio nuevamente que tiene que ver con posiciones electorales, demagógicas, y por sobre todas las cosas tiene 2 problemas negativos. Uno, que lejos de solucionar algo lo agrava porque esto genera una gran confusión. Este debate que se generó, si era legal o no era legal, genera una confusión en el... Mirá esto. Esto es hace pocos días en Brasil. Mirá, digo, cero cuidado de la escena del crimen. Después de un tiroteo, mirá cómo lo agarran al tipo y lo suben en una camioneta mientras la gente aplaude. Grita Bolsonaro, Bolsonaro. ¿Esto es lo que se viene? No, Argentina no es Brasil.
Argentina no es Brasil. La demanda, hay una gente que la demanda social en la calle, cuando cada vez que cazan un motochorro, dicen mátenlo, mátenlo. Sí, pero yo le hago una pregunta, no hay que ser hipócrita. ¿Tiene una solución? La inseguridad sí tiene una solución. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es muy complejo. Ahora, ¿es posible? Por supuesto que es posible. ¿Este es el camino? Es una mínima parte, pero una mínima parte, porque los procesos de política de seguridad son integrales y fundamentalmente multiagenciales. Sí, y yo te digo otra cosa. Vos pensás que cada vez que hay gente que pide mano dura, cuando viene el horror después de un caso de gatillo fácil, poner la masacre de Pompeya, la que se hizo la célebre película, el Ratty Horror Show, acordate, que el tipo lo persiguen pensando quién era, lo balegan, el tipo atropella y mata a 3 personas, lo meten preso, le arruinan la cara. Bueno, la historia súper conocida. Además, los tribunales lo siguen condenando. Y era todo eso porque le aplicaron ley de fuga. Sí, claramente. Cuando después empiezan a saltar los casos de gatillo fácil o de gente asesinada en huida que no tenía nada que ver, la propia sociedad dice, bueno, no era esto lo que queríamos. No, pero que esto no es la solución. Le vuelvo a repetir, no hay que ser hipócrita. A la sociedad no hay que mentirle. A la sociedad hay que proponerle soluciones no solamente sustentables, creíbles y que generen una expectativa de cambio. Si usted Yo coincido, pero hay impaciencia. Bueno, pero ¿Cómo no le puede calmar la impaciencia? Porque, bueno, justamente lo que hace este gobierno siempre es enmascarar los cuadros. ¿Qué es enmascarar un cuadro? Esto, mire, yo siempre digo, en 32 años de cirujano, la operación más común de las 3 de la mañana es el paciente que durante una semana tuvo dolor de panza y tomaba antiespasmódico, hasta que un día le reventó el apéndice. Esto es lo mismo. Este gobierno, usted explicó perfectamente lo que sucede con los temas sociales. Este gobierno, que era un gobierno que decía que los planes sociales lo único que generaban era fomentar la vagancia, multiplica por 10 los planes sociales. Pero no solamente los multiplica por 10, sino que esos planes sociales están totalmente fuera del control del Estado. El Estado no tiene ningún control y quien maneja son los piqueteros. O sea que usted en el barrio necesita algo, tiene que ir a ver al piquetero del barrio. O sea, ya hoy el piquetero y el narcotraficante son las 2 personas que se han establecido fuertemente y son quienes solucionan lo que tiene que resolver el Estado. Entonces este no es el camino. Este no es el camino. El camino es una transformación profunda. Tenemos que discutir políticas profundas de transformación que generen mejorías en la seguridad. Parece que no sé si hay tiempo. Ahí lo tengo Fernando Cerolini, que trajo unos videos que tienen que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Se marcha hacia un cambio de paradigma. Vos sabés, Sergio, que se habla mucho de cómo en Estados Unidos matan a la gente, con los policías terminan matando a la gente. Fer. ¿Qué tal, Bernie? ¿Cómo le va? Mire, usted dice que esto es como una burbuja, o digamos que es para impactar a la sociedad y que dicen cosas para generar como la corriente con el tema de Bolsonaro y ocupar un espacio. Pero en este caso, este tipo de propuesta puede desencadenar en algo bastante más grave. Hay casos, hay un caso célebre, por ejemplo, que tenemos el video, que es el de Tamir Rice, un chico de 12 años en Estados Unidos. Ahí está, estamos viendo. Bueno, ese chico, ¿qué hace? La gente dice, parece que hay un chico que está apuntando a la gente en una plaza, y dicen, no sabemos si es un menor, le avisan a la policía, llaman al 911, le dicen, creemos que puede ser un menor y no sabemos si el arma es verdadera. A los policías no le avisan estas 2 frases, ni que si es un menor, ni que si el arma es verdadera. El chico tenía una pistola de juego de airsoft. ¿Vio ese tipo de deporte que hay ahora, que usted va y le tira a otro y lo marca acá? Bueno, el chico estaba y pasaba a la gente y con la pistola es como que apuntaba jugando. Tenía 12 años el chico. Bueno, llega el auto de los policías, se acercan y lo fusilan. Lo fusilan sin que el chico ni levantar las manos ni nada. Y hay que decir que el protocolo nuevo de Bullrich admite que el policía puede disparar en movimientos sospechosos. Este tipo de cosas. No le llegó de que era menor, que podía... El propio que dice, mire, hay un chico jugando... Mire, yo le voy a explicar... Pero déjeme terminar el tema. Este chico de 12 años, digo, porque teóricamente dicen que esto trae más seguridad. La gente, los adolescentes, salen a jugar a una plaza, juegan de manos... Hay un montón de casos en Estados Unidos donde terminan matando esquizofrénicos que no entienden las órdenes que le da la policía porque le dice, bueno, usted haga tal cosa, el tipo no entiende, hace un gesto raro y ahora el policía ya no tiene que saber si tiene armas, si el arma es de verdad.
Digo, usted en 6 meses, un médico está 7 años, usted es médico, está 7 años para poder cortar algo y operar. Una persona en 6 meses, teóricamente, tiene que aprender a disparar, puede matar a una persona. Hay videos que son impactantes, son fusilamientos. Mire este caso, otro caso en Nueva York. A este lo paran porque no le andaba una luz del auto. Le faltaba un foquito. Le dice el hombre, iba el hombre adelante con la mujer, la novia, y la hija atrás. Le dice, señor, tengo un arma en el auto, le quiero avisar por las dudas, le quiero decir que tengo el arma para avisarle. Mire, ahí agarra, dispara, 7 tiros le meten. El tipo estaba sacando el documento que le había pedido el policía y creyó que era un movimiento sospechoso. Después la mujer transmite en vivo la agonía de la persona y por eso no le pasó más nada. Hay casos que son terribles y que pequeños errores en gestos, en movimiento, esto no pasa ni en Inglaterra por los protocolos que tienen, ni en Francia, ni en Alemania. Si acá le dice, señor, tengo un arma en el auto, porque en Estados Unidos usted puede portar el arma. Le dice, mire que tengo un arma. Bueno, el tipo ya tiene el arma en la mano. Le va a pedir el documento y cree que va a tocar el arma. Siete tiros se recibió el muchacho este. Y hay otro video más. Son todos casos que... ¿Sabe? El estado en este caso, este es el caso de este muchacho Pillow, que es el último, Pilando Castile, que lo mataron con los 7 tiros por el tema del documento, que le vieron mal la luz del auto. El otro caso, el del chico que fue asesinado, le costó $6 millones a la municipalidad, porque tuvieron que indemnizar a la familia. Este es otro caso, mire este caso. Este chico es un chico esquizofrénico que roba unas donas y roba... Escuchémoslo, llaman de un minimarket, dice, hay un chico que se llevó sin pagar unas donuts y se llevó una gaseosa. Le dicen, se acerca la policía y el pibe le dice, ¿qué pasa? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer algo? ¿Me van a disparar? Sí, le van a disparar. Le van a disparar 15 segundos disparándole y 2 tiros en el piso. En todos los casos, los últimos lo remataron, sí. Todos estos casos de la policía de Estados Unidos, mírelo. El chico dice, no, se llevó unas donuts y se llevó una gaseosa. No sé, llaman y dicen, habría que detenerlo. La gente del barrio se reía, estaban filmando pensando que era como un loquito y se le acerca a la policía como desafiante, era un esquizofrénico el chico. Dispárame, le hicieron caso. Digo, si usted le da piedra libre a la cantidad de locos que hay, en 6 meses ustedes le dicen teóricamente que aprende a disparar. Un policía tiene que ser un tipo que pueda distinguir un arma de juguete de un arma que no lo es, de alguien que está loco de alguien que no lo es. Si usted le dice, no, mire, cuando alguien tiene un posible revólver, usted ya puede disparar. Si se lo miró feo, lo puede disparar. A mí no me da temor, digo, puede haber gente que crea en la pena de muerte. Yo no estoy en contra que alguien crea en la pena de muerte, pero no se la pueden hacer a los policías cuando alguien se está corriendo. Sí, y encima gente que no la merece. Claro, porque el tema de la ley del talión es que la pena va de acuerdo a la falta. Entonces, un tipo que roba le cortan la mano, no es que lo fusilan. Acá directamente es que la gente, como está indignada, pretende que al que roba, si pasa un motochorro... Bueno, pero una cosa, vio en Inglaterra... Ninguno de estos había robado nada. No habían robado nada. No, uno era un chico de 12 años, el otro iba a dar un documento y este pibe sí se había llevado sin pagar unas donuts y una gaseosa... Y era un esquizofrénico. ¿Marcamos este tipo de paradigma? Mire, no. Yo soy de aquellos que los extremos fundamentalistas no creo en eso. El colega decía, un médico 7 años. Sí, es verdad, un médico tarda 7 años y cuando se recibe no puede atender ningún paciente. ¿Por qué? Porque necesita seguir capacitándose. Para eso está la residencia, para eso están los títulos de posgrado. En todas las profesiones pasa lo mismo, absolutamente en todas. Primero quiero decirle una cosa, yo no vengo a defender la mano dura, pero no me gusta ser hipócrita. A la sociedad hay que hablarle con la verdad de la experiencia. Usted tocó el tema médico, mire, ¿hay un arma más letal que un bisturí en malas manos? No. ¿Cuántos cirujanos todos los días generan malas praxis? Muchos. ¿Tenemos que suspender las cirugías? No. Bueno, entonces, esto es lo mismo, el arma se la da el Estado porque al policía le encarga una función.
si hay policías malos, no tenemos que matar a todos los policías. Lo que tenemos que hacer es capacitarlos bien para que no Perdón, generen errores. una sola cosa. A ver, Espere, déjeme fundamentar. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo le quiero decir saca sus un conclusiones. solo dato que usted lo debe haber visto. Inglaterra, que es uno de los países más seguros del mundo, por la no tasa... usan armas. ¿Eh? No usan armas. Casi no usaban armas. Ahora, empezaron con un sistema de derribo de motochorros. Prepararon tipos, y si usted va en un motochorro y no se quiere bajar porque es la manera de escaparse, lo corren con un auto y tienen una manera de voltearlo. Hasta ahora no mataron a ninguno. Pero no es que le dicen al primer motochorro que va, le pegás 14 tiros, porque vas a terminar matando a cualquiera que pasa por ahí. No es solo el motochorro, es más peligroso para cualquiera ese tipo de vida. Por eso la tasa de homicidio en Estados Unidos es el 7,5 cada 100.000 habitantes y en Inglaterra es el 1,5. Bueno, lo que hacen bien los ingleses es copiárselo. No me deja terminar de explicarle. Sí, ya está, eso le quería decir. Yo quiero que... Lo importante es que la gente saque sus conclusiones. A mí no me gusta venderle a la gente lo que uno piensa. Ahí usted está viendo un caso de que primero, Estados Unidos, usted fue a Estados Unidos. No. Bueno, cuando usted llega a una esquina y está el semáforo en rojo, puede doblar a la derecha. Si lo hace acá, ¿qué pasa? Le hacen la multa. ¿Por qué? Porque hay otra legislación. La legislación en Estados Unidos permite que los policías hagan eso. Ahora mi pregunta es, haciendo eso, ¿bajaron los índices de criminalidad? No, tienen más índice de criminalidad que nosotros. Estados Unidos tiene 7,5, nosotros 5. Entonces, no hay que ser hipócrita. Al pan, pan y al vino, vino. ¿Está bien eso? No. ¿Para nuestra legislación está bien? No. Aquel que le parezca que ese es el camino, los invito a que vean los índices de Estados Unidos. Ahí tiene una legislación que permite a un policía hacer cualquier cosa, pero los índices de criminalidad no bajaron. Ahora, se discute la criminalidad... ¿No bajaron en Nueva York con la mano dura? No, en Estados Unidos no bajaron. En Estados Unidos no bajaron. La mano dura que se aplicó en Nueva York durante un tiempo... fue producto de políticas de inclusión. No fue políticas de tiro. No es que mataron más delincuentes. Giuliani anda diciendo tolerancia cero de Giuliani. Pero está bien, pero lo que hizo fue generar políticas de inclusión. Fíjese, cuando hablamos de política de inclusión... ¿qué estamos diciendo? Usted toma las estadísticas de menores que asesinan en la provincia de Buenos Aires. El 90% está fuera del sistema escolar. ¿Qué significa? Que hay una instancia del Estado que fracasó. ¿Sí? Sí, porque hoy yo lo escuchaba el otro día al presidente en la cumbre del G20 decir, no, la importancia de la educación, ahora los chicos van a aprender a sumar. No, y la mitad de los pibes en el conurbano la educación tiene otros valores que hay que inculcar, no es solamente aprender a sumar. Le vuelvo a repetir, el 90% de los chicos que delinquen en el conurbano bonaerense están fuera del sistema educativo. Mire, nosotros hicimos, y lo que es peor, el Estado no se preocupa por eso. Nosotros hicimos una experiencia bárbara en Florencio Varela, donde todos los chicos que desertábamos íbamos a buscarlos. Cuando los íbamos a buscar ya tenían antecedentes penales y a partir del trabajo de la municipalidad, volviéndolo a insertar en la escuela y encargándose de esa familia, los chicos salieron de la criminalidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, el 85% de las muertes por robo en la provincia de Buenos Aires es por gente reincidente. ¿Qué quiere decir? Que fracasó la cárcel. La policía los detuvo. ¿Fracasó la policía? No. Están presos, o sea, tuvo una sentencia. ¿Fracasó la justicia? No. Ahora, ¿qué es lo que fracasó? El sistema penitenciario, porque todos seguimos hablando de la pena y no pensamos en cómo resociabilizarlo. Y no solamente no pensamos cómo resociabilizarlo, sino que ponemos o se proponen medidas que lo único que hacen es alargar el problema en el tiempo, pero no solucionar el fondo. Por ejemplo, un homicida que tiene 20 años de prisión no puede salir a los 10 como salía ahora va a salir a los 20. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Soluciona el problema? No. Lo único que hace es trasladar el problema 10 años más para adelante. La cuestión de fondo no se resuelve. Siempre se piensa que el chorro va a pensar antes de ir a delinquir, va a pensar en el castigo. No. Ahora, ¿qué hace el Estado en esa situación? No hace no solamente nada, sino tampoco... ¿Sabe cuánto es el promedio de hijos que tiene una persona que está en la cárcel por homicidio en la provincia de Buenos Aires? 4.5 hijos. O sea, cuando un delincuente entra a la cárcel, hay una familia con 4.5 hijos que queda desamparada. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién la mantiene? La mujer. El delito o el narcotráfico. En vez de estar el Estado preocupándose, y esto no quiere decir
no, ¿cómo nos vamos a encargar de alimentar a la familia de un asesino? Es una responsabilidad del Estado para proteger a la ciudadanía. Mire, sí, para que no se siga ampliando el círculo de delincuentes. Un preso al Estado le sale 120.000 pesos por mes. Por mes. Un preso al Estado, todo el sistema penitenciario, ¿federal? Todo el sistema federal sale... 120 lucas por mes. Aproximadamente 120.000 pesos por mes. Bueno, los más caros de Estados Unidos son los que van al corredor de la muerte. Bueno, eso le valen salen millones de dólares cada... Solamente, bueno, y tenemos, fíjese, el 80% de los detenidos en Estados Unidos, ¿sabe por qué delito es? Narcotráfico. Por tenencia de droga, ¿sí? ¿Sabe cuánto es el porcentaje de consumo de droga en la cárcel? El 85%. Entonces, claramente hay una visión comercial, porque usted sabe que las cárceles en Estados Unidos son privadas, hay una visión comercial que no interesa solucionar el problema. Entonces, si nosotros no proponemos soluciones de fondo, lo único que hacemos es seguir mintiéndole a la sociedad. Yo puedo venir... Mire, nadie puede negar... Espera que ahí la mesa se me salen de la vaina. Y me parece, Bernie, que hay un problema que acá no está tomándose en cuenta que tiene que ver con los policías. Si bien la ministra de Seguridad le dice a los policías vayan y hagan esto que está bien, omite decirles que en el Código Penal eso que le está diciendo vayan y háganlo sigue siendo un delito. Y que los policías que le hagan caso a la ministra probablemente terminen con una condena en el caso de un homicidio. Es un homicidio agravado por la condición de integrante de una fuerza de seguridad que tiene una pena única de prisión o reclusión perpetua. Es decir, el gobierno le está diciendo esto, vayan y disparen que vale. Pero, sí, pero después el juez viene, dice, vení para acá. Bueno, yo vuelvo a lo mismo. A mí no me gusta hacer... Yo cuento la realidad después que cada uno saque sus conclusiones. El otro día compartí 45 minutos de un programa con la ministra, intentando explicar este protocolo. Todo el mundo salió más confundido de que cuando empezó a explicar. Todos los ejemplos que le dieron... A ver, por ejemplo, si un chico roba un paquete de golosina y sale corriendo... Bueno, sí, pero hay que analizar. No pudo dar una sola respuesta concreta. Ayer lo escuché en una entrevista muy interesante al jefe de la policía, que es un gran policía, cuando le decían, ¿está conforme con el protocolo? Sí, por supuesto, pero el que juzga es el juez. Claro. Y el que juzga es el fiscal. Y se hace con la ley. Entonces, cualquier policía sabe que este protocolo, si lo utiliza, lejos de cuidarlo, lo deja expuesto ante la justicia. Lo deja expuesta totalmente. Sí, Juan Pablo. Ahora, Juan Pablo. Una última, porque no es menor. En esa misma entrevista, la ministra intentó justificar este protocolo diciendo, fíjese, nosotros teníamos un montón de hombres en la policía, en la gendarmería, que estaban detenidos por haber matado a un delincuente y que era una cuestión injusta y que entonces lo que hizo la Fuerza de Seguridad fue ponerle los abogados y pudimos revertir la situación. Entonces quiere decir que la justicia previene todos estos casos, porque esto no se solucionó con el protocolo de la ministra Bullrich. Se solucionó, de acuerdo a lo que dice la ministra Bullrich, con las leyes actuales. Las leyes actuales prevén todo. Inclusive, si un policía... Mire, hoy yo iba caminando por Belgrano y 9 de julio y me acordaba patente de un policía que yo había estado con él hacía un ratito. Un ladrón salió del supermercado Díaz, lo amenazó con una pistola de plástico y lo mató. Se fue a su casa, no tuvo ningún problema, porque la ley lo contempla. O sea, todos los supuestos que dice el protocolo que viene a corregir... si usted actúa bien, no tiene ningún problema. Sí, Juan Pablo. Sí, hace un rato hablaba de que la medida esta es demagógica. Absolutamente. ¿Sí? ¿Piensa que Patricia Bullrich lo que está queriendo con esta medida es convertirse en el Bolsonaro argentino o cumplir con ese rol para captar ese electorado? La verdad que yo no hago análisis subjetivos, yo hago análisis objetivos. Le conté que todas las medidas que dieron como la solución de todos los paradigmas fracasaron todas. Todas fueron anunciadas con bombos y platillos, todos fueron anunciados... Pero en Brasil están entrando los militares a las favelas. En Río de Janeiro está intervenido completamente la seguridad. ¿Sabe cuántos civiles mueren por día en Brasil? 90 civiles. Yo quisiera saber si la misma sociedad que pide este tipo de política después se va a bancar que le maten 90 hijos. Yo creo que no. Esto es lo que pasa. 90 civiles 90 civiles, sí, 90 civiles que no tienen nada que ver. Fíjese el caso Chocobar. Chocobar, ¿sí? ¿Cuál es el problema de Chocobar? Que actuó con imprudencia, no que mató
al delincuente, sino que actuó con imprudencia. Disparó 7 tiros de más. Imprudencia, impericia y negligencia. Porque además, la bala que termina matando al delincuente es una bala que rebotó y que le pegó al delincuente. Una bala que rebota es una bala que pierde dirección. Queda al azar, a la suerte. Así como mató al delincuente, podría haber matado a los chicos que estaban jugando a la pelota al lado. Entonces, esas son las cosas que hay que explicarle a la sociedad. Esto no es una cuestión de a ver quién se pinta la cara y es más sí, malo. en los tiroteos de las villas hubo muchos chicos que han muerto, porque además justamente las paredes de las villas son de chapa. Usted me habrá escuchado, mire, yo fui la única persona que fue defensor del sistema de las pistolas eléctricas, las Taser. Defensor, porque entiendo que en una ciudad como Buenos Aires o en la misma villa es una herramienta esencial que la policía use ese tipo de armamentos no letales. Porque bajan los daños colaterales. Pero por supuesto. Ahora, empezó todo el progresismo, todo el coso, que no, que la electricidad, que rememora la época de la tortura. ¿Y en qué terminamos? Se siguen muriendo civiles de manera indiscriminada cuando se podría haber resuelto una situación que hay que dejar muchas veces lo ideológico para pensar en el pragmatismo, en el beneficio de la sociedad y por sobre todas las cosas en beneficio de los resultados de la seguridad. Bernie, permítame, el ex comisario y actual abogado Jorge Rodríguez ayer aportó un dato relevante respecto de las Taser. Cuenta que entre el periodo de 2011 a 2015, mediante la utilización de las pistolas Taser en Estados Unidos, murieron por efecto de las pistolas Taser 600 personas. Con lo cual, la no letalidad de esas armas está por lo menos en discusión. Nadie dice que puede suceder, son los efectos. Mire, usted cuando toma una aspirina, le duele la cabeza, hay gente que toma una aspirina, la aspirina para que esté indicada, para el dolor de cabeza. Ahora, si usted es alérgico, lo mata. Son 600 personas en 4 años. Bueno, pero obviamente todas las cosas, no hay que ser extremistas, todas las cosas tienen su beneficio, su indicación, su contraindicación. Porque hasta ahora, por ejemplo, en este protocolo de seguridad, todos los que dicen que saben de seguridad, lo único que escuché hablar, no, porque los policías los entrenamos 20 tiros por semana, el blanco. No escuché a ninguno decir, nosotros por cada hora que invertimos haciendo puntería, tenemos que invertir 20 para enseñarle a la policía lo que nunca tiene que hacer con un arma. Es lo más importante, lo primero que nos enseñan a los cirujanos cuando operamos, lo que nunca tenemos que hacer en una operación. Entonces, estas son las cosas. ¿Hay daños colaterales? Sí, por supuesto. Ahora, mataron 600. Si hubieran usado arma de fuego, seguramente hubieran sido 6.000. Entonces, no hay que ser extremista, no hay que ser... Estamos cuantificando los muertos en lugar de buscar una política que sea menos lesiva. No se cuantifica los muertos, se cuantifica de qué manera usted puede reducir los daños colaterales, o alguien tiene alguna duda que el daño colateral de una pistola eléctrica es mucho menor que un arma letal. Nadie tiene duda, nadie lo puede discutir. ¿Puede existir? Sí, claro, son los daños colaterales. Vuelvo a repetir, para cada caso hay una indicación, una contraindicación y los efectos adversos o colaterales. Y esto es lo que pasa, no hay que ser hipócrita, no hay que ser o es blanco o es negro. A la sociedad hay que contarle las cosas como son, porque si no, la confundimos, empiezan en una suerte de discusión, como discutimos la ley de derribo, como discutimos los militares, como discutimos los extranjeros, como discutimos y después no vamos a ningún lado. Los antipiquetes, y el problema, lejos de solucionarse, se agrava, porque el problema de este reglamento es que va a agravar una situación, porque el policía quedó totalmente confundido. Hoy no sabe qué hacer. Sergio, gracias por venir. Por favor. Se conoció esta semana una estadística de pobreza que divulgó UNICEF. 48% de los pibes son pobres. Claro, pero eso es un número. Nosotros quisimos saber qué cara, qué rostro, qué historias hay detrás de ese número. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Ay, tengo muchas cosas que quiero hacer, pero principalmente me gustaría hacer fotografía o maestra jardinera. Me encantan los chiquitos. Mostrar historias de cosas que no se muestran en la realidad, tipo mostrar con mis fotos. ¿Qué dificultades ves que tienen los niños para cumplir con sus sueños o para cumplir con su derecho a estudiar, a divertirse? Lo que le falta a los chicos derecho a estudiar son los materiales también. O si no, el apoyo de los padres. Muchas veces no hay apoyo en los padres, en los niños. Y el derecho también a divertirse por el tema de las problemáticas que está pasando en la casa, o el tema de la familia, o la alimentación también de los chicos.
¿La falta de recursos económicos dificulta más cumplir los sueños para los niños? Sí, demasiado. Un plato de comida ya es muy difícil que llegue a veces. ¿Te gusta ir a la escuela? Sí. ¿Qué te gusta de la escuela? Me gusta cuando vamos a recreo. Esa es la mejor parte. Sí. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Policía. ¿Te gustaría ser policía? ¿Qué te gusta de lo que hace la policía? Cómo atrapar los chorros. ¿Te da bronca que roben en el barrio tuyo? Mucho. Un amigo mío que se llama Pichulo le pegaron un tiro y le tenían que cortar la pierna. Y ahora anda con muletas. Por eso quiero ser policía. ¿Conocés en el barrio niños o adolescentes que trabajen? Y la mayoría trabajan. ¿La mayoría de los niños y adolescentes que conocés en el barrio trabajan? Sí. ¿Qué trabajos hacen? Y los que puedan conseguir. ¿Es común para vos ver a niños y a tus otros adolescentes trabajando? Y en este barrio prácticamente sí, porque se tienen que mantener por el tema de la economía de este país. Los chicos que tienen que trabajar para tratar de mantenerse o para tener algo de plata, sí. ¿Se les complica estudiar por eso? ¿Se hace difícil? Y sí, primero van al estudio y después intentan trabajar, o a veces lo contrario, trabajan y a veces se les complica el estudio. ¿El trabajar hace que se les complique estudiar? Mucho, porque primero necesitan el dinero para poder alimentarse y todo eso, y después se acuerdan que tenían que estudiar. ¿Por qué te gustaría ser gendarme? Y porque ayudo, principalmente ayudo al barrio. ¿Cómo ayudarías al barrio como gendarme? ¿Qué necesita el barrio de un gendarme? Yo ayudaría, pero no principal a los que venden cosas. ¿A sacar un poco a los narcos? Sí. ¿Se ve mucha droga en los barrios? Sí, mucha. ¿Mucha? Por la esquina, por todas las esquinas. ¿Por todas las esquinas? ¿Conocías a niños, a adolescentes que se drogan? Fueron mis amigos, ahora ya no. ¿Hay muchos que dejaron la escuela por la droga? Sí. Muchos amigos míos agarraron y no fueron más. ¿Y después qué hacen? Y eso lo lleva a la muerte. ¿Conoces a alguno que era amigo tuyo y lo balearon o que murió? Robó moto y la policía lo recabó a tiro y murió. Allá perdí 2 amigos de que eran así. ¿Y el otro cómo murió? El otro murió en un auto. Fueron a robar, chocaron y murieron. Sebastián Weisgreis es especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF Argentina. Gracias por venir, buenas noches. Gracias por invitarme. Yo quise justamente buscar el contraste, ¿no? Es decir, la estadística por un lado, pero las historias de los chicos. Y fíjate que el discurso de los pibes es como un mapeo también de los problemas de la Argentina, la inseguridad, el trabajo infantil, la deserción escolar, digamos. En las historias está casi como en un muestrario. Lo que están mostrando los chicos es lo que estamos mostrando con estos datos. Estas vivencias, estas situaciones de inserción temprana en el trabajo, de salida de la escuela, de violencia intrafamiliar. Son todas estas cuestiones que aparecen y que hoy nos dan estos números que nos preocupan, que nos hablan de que 1 de cada 2 chicos en Argentina están en esta situación. ¿Qué representa esto en términos de bomba social a futuro? No, a ver, representa algo muy complejo porque ya tuvimos un fenómeno muy difícil en el 2001, costó recuperarse y ahora estamos... No terminamos de salir. No terminamos, efectivamente. Porque el núcleo duro de pobreza siempre estuvo en el 25. El núcleo duro sigue estando
pero ahora nuevamente, digamos, si estos datos no están captando lo que está sucediendo, de hecho, en el segundo semestre y en 2019, y que el propio gobierno reconoce que esto va a aumentar. O sea, las cifras de ustedes son desde junio para atrás. Nuestras cifras son datos oficiales. Lo peor de la bomba todavía no se midió. Lo peor va a venir en 2018, segundo semestre, 2019. O sea, se va a conocer, está sucediendo ahora. Está sucediendo, y el problema es que vamos a, en términos de tu pregunta, es todo lo que no estamos invirtiendo y todo lo que no estamos cambiando a esta edad, es muy difícil cambiarlo después. ¿Pero ¿sí? ¿Puede invertirse algo cuando el país está de ajuste? Bueno, a ver... Porque digo, esto es la frazada corta. No, a ver, es que el ajuste no puede ser igual para todos. Digamos, el ajuste tiene que tener un blindaje necesariamente frente a estas situaciones. Digo, uno entiende que uno tenía un 7% de déficit del producto y todos coincidimos en que esto no era sostenible. El planteo es, bueno, cómo se hace ese ajuste y que ese ajuste tenga cierta lógica frente a estas situaciones que estamos planteando. Me impresionó mucho que vos contás, te escuché estos días contar que los países vecinos, Uruguay y Chile, nos están sacando varios cuerpos de ventaja en la pelea contra la pobreza. Uruguay es un caso ya paradigmático. Uruguay es un muy buen ejemplo. También es un país, alguien puede decir, es un país más chico, es un país diferente. Pero sí, van a llegar al 2030 con niveles muy reducidos de pobreza. Y a saca enfrente, y hablan como nosotros. A saca enfrente, Chile del otro lado. Chile tiene un programa que se llama Chile Crece Contigo. Un chico que crece en una situación de vulnerabilidad desde el momento en que nace hasta, y ahora lo van a llevar hasta los 18 años. Comenzó con Bachelet, siguió con Piñera, siguió con Bachelet y sigue con Piñera. Estas políticas es una política de Estado. Estas políticas de Estado que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo y que hoy llegan al 60% de los chicos en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo pensar, digamos, no solamente en paliativos, sino en medidas de largo plazo para que estas imágenes no las tengamos más? Sí, Fernando. No, yo te pregunto por lo de Uruguay. Sé que lo que hacen está armado y funciona, pero a la vez es un país que casi no crece demográficamente. Cada uruguayo que nace se va para afuera. Digo, por eso vienen a vivir acá muchos y siendo más lindo del otro lado. Digo, sí, pero también nosotros tenemos el bono demográfico. En términos demográficos nosotros también estamos bien y podríamos sacar mucho más provecho de nuestra cuestión demográfica. Exactamente. Entonces, digo, es cierto que es un efecto, pero lo que voy es, hay modelos que podemos seguir que apuntan a una reducción paulatina. A ver, hoy por hoy, digamos, incluso sacando... ¿Es solo crecimiento del derrame de la economía o tiene que haber políticas activas para intervenir? Digo, ¿qué dice la experiencia internacional? El derrame está aprobado, con derrame no solucionamos esto. Claro. El derrame, digamos, ya está, digamos, la evidencia es muy contundente que el derrame no te soluciona ninguna de las cuestiones que estamos observando. Pero hay una cuestión más. En Argentina es factible reducir al menos la pobreza extrema, erradicar la pobreza extrema. En UNICEF hicimos un cálculo. La asignación universal por hijo representa el 0.5% del producto. Invirtiendo 1,5 puntos del producto, erradicás la pobreza extrema en Argentina. Alguien puede decir, bueno, ok, es una barbaridad, pero tenemos un 7% de evasión fiscal. Digo, no sé, me pregunto, quizás dónde ponemos la prioridad. A ver, Juan, tus números. Me cuesta mucho hablar, yo tengo 5 hijas, ¿no? Estoy muy preocupado por esta situación, pero no solamente es un problema de la República Argentina. La concentración del ingreso genera este mapa que muestra lo muestra el Banco Mundial, genera la desigualdad, es la palabra, ¿no? Fíjate en el mapa ¿Más mundial, oscuro, más desigual? Claro, más oscuro, más desigual. Argentina venía siendo uno de los países que peleaba con este coeficiente de Gini ser más igualitario. Esa tendencia ha cambiado muchísimo y lo que sí muestra claramente tanto este mapa como estos datos que son preocupantes sobre los chicos es que la caída de la actividad económica genera más pobreza en los chicos. Acá hablamos de jefe de hogar desocupado, los chicos llegan a ser el 85%. O sea, cuando pierde el laburo el padre... Claro, la caída de la actividad económica y de hecho... Yo lamento mucho lo que dijo el ministro de Hacienda, que ellos están ajustando y no va a caer el gobierno, pero no hay políticas realmente para contrarrestar lo que está pasando con los chicos. Cuando el jefe de hogar está
en negro no está en condiciones regulares. El 65% de los pibes son pobres. Son pobres. Y bueno, cuando la jefa es una mujer en un hogar que representa el poder que genera ingresos de dinero, los chicos son el 55%. Son muy preocupantes los datos y realmente es muy duro hablar de esos datos, pero bueno, son crudos, son así. Aquí lo tengo a Martín Guzmán, es economista, investigador de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, trabaja con Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. ¿Qué experiencia hay que nos pueda servir para salir de esta sensación de pozo sin fin en la que estamos metidos? Bueno, más que mirar a la experiencia de los otros, nosotros tenemos que construir nuestra propia visión, porque nosotros tenemos una economía... Sí, pero acá hay que ponerse de acuerdo, eso ya es más difícil. Ese es el tema, pero no hay nada que podamos copiar que sea una receta que nos lleve a salir de donde estamos. De hecho, ¿Por qué? ¿Porque somos un caso único? No es que seamos un caso único, sí somos la economía más complicada del mundo. Somos la economía más complicada, más volátil del mundo. Sí, hay una frase famosa, se le atribuye un premio Nobel que decía que había 4 tipos de economías. Las avanzadas, las que aún no son avanzadas, Japón y Argentina. Mira. Sí. Y nosotros tenemos una situación en la cual hay una estructura demográfica, una población, buena parte de la población no tiene las habilidades desarrolladas para poder competir en los mercados internacionales, y si uno se abre de golpe... Eso es el bache educativo. Eso es el bache educativo, que es lo que tenemos es una estructura productiva que no ha logrado absorber a buena parte de nuestra población y que ha habido periodos de la historia en los cuales esos problemas se profundizaron. La última dictadura, la década de la convertibilidad, y ahora estamos viviendo... Sí, pero acuérdate que hay muchos países de América Latina, como Brasil, que se dice que, de lado de Brasil se decía que era Belindia, que había una parte de Brasil que era como Bélgica y otra parte que era como la India. Me parece que la Argentina tiene también eso, tiene gente que está integrada al siglo XXI y otro que cartonean y viven como en el XIX. Ese es exactamente. Nosotros tenemos 1/3 de la población que está fuera del mercado... Del siglo XX. Sí, y tenemos otra parte que está muy bien. Entonces, lo que tenemos es una economía dual, una sociedad dual y una sociedad muy polarizada. Cuando las cosas van peor, lo que ocurre es que la sociedad se vuelve más hostil y empieza a haber demandas por situaciones como la que se hablaban anteriormente de este programa, la cuestión de la seguridad florece. Ahora, el tema es que lo que yo no veo es que esta administración tenga una visión de qué es lo que necesita Argentina, y como no tiene una visión de qué es lo que necesita Argentina, menos va a tener una visión de cuál va a ser el camino que nos lleva a eso. Confunden que los negocios, lo que es bueno para los grupos económicos de los cuales ellos provienen, es bueno para el sistema completo, para el país. Bueno, en principio... O sea, porque no siempre es lo mismo. No siempre lo mismo, y cuando comienza esta administración en diciembre del 2015, lo que hace es un conjunto de reformas, principalmente pro mercado, generan la expectativa, o ellos transmiten la expectativa de que eso iba a traer inversión externa directa, que iba a generar un ciclo de crecimiento virtuoso. Una zanahoria puesta adelante y no terminó en nada. No terminó en nada, no ocurrió, de hecho terminó en una crisis porque no vino inversión al sector real, lo único que vino fue inversión especulativa, principalmente a las LEVACs. Ahora se están profundizando esos problemas con la nueva estrategia de política monetaria y terminamos con una crisis y nos estamos metiendo en un camino que va cada vez peor. Bueno, ahora vamos al cada vez peor, pero ¿por qué la economía argentina termina siempre escuchando los cantos de sirena de la patria financiera y que van a venir las inversiones y van a venir la plata y no se apuesta a la producción? Porque las grandes crisis, 2001, 1989, podemos seguir para atrás, son siempre crisis de la masa de guita financiera que circula y que un día te la cortan. Son crisis financieras, no son crisis productivas. Absolutamente. O sea, yo hay un ejercicio que hago con mis estudiantes que les muestro un país como Canadá o Estados Unidos y cómo va cambiando la tendencia del producto. Y lo que uno ve es que es súper estable. Añade más años y la nueva tendencia está por encima de la anterior. Es una economía en la cual para una familia... Se crece de a poco. Y se crece sobre un sendero estable. Para una familia es relativamente fácil tomar decisiones. Bueno, yo vivo en Nueva York. Hace 5 años mi alquiler sale hoy 3% más que hace 5 años. Vamos a poner a llorar es muy fácil tomar decisiones en ese contexto. La economía argentina es la economía en donde más cambian esas tendencias. De pronto estamos en la convertibilidad, pensamos que vamos a converger al primer mundo y terminamos en una crisis muy profunda y pensamos que vamos totalmente para abajo y de pronto volvemos a recuperar. Esa recuperación no se puede mantener por distintos problemas. Y nos vamos a cambiar otra vez. Y bueno, y ahora estamos viendo una situación en la cual... que va para peor? Porque lo que sucede es que este gobierno ahora está implementando un programa que no, en lugar de buscar
recuperar el crecimiento, que es la condición necesaria para estabilizar una economía, ponen objetivos que no son objetivos, como el de déficit fiscal primario 0, y lo que va a hacer es profundizar la recesión. Yo pienso que el año 2019 va a ser un año nuevamente de recesión. En Argentina, 2 años seguidos de recesión es muy complicado. El sector informal va a sufrir mucho, va a haber más subempleo. Se daña el tejido social, vamos a vivir en un país más hostil, y se están dañando las capacidades productivas. No hay una manera, con Inti y Alper siempre discutimos que podría haber alguna manera de reactivar la economía sin hacer estallar todo por los aires. Bueno. Después quiero, te contesto esto, pero después dame 30 segundos a mí para decir te lo debo, dale. Que no sea una respuesta a lo que me decís. 30 segundos. Hay una realidad que es que cuando vos decís tiene que venir plata, tiene que venir plata, tiene que venir plata. Yo quiero hacer una cuenta rápida. Si él a mí me da 10 pesos, yo le doy 10 pesos, él le da 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 a vos, 10 a él se lo da a los camarógrafos y vuelve. 10 pesos circularon y fueron 150. Porque acá somos 15 más o menos, estamos acá. El problema no es que venga plata, el problema es que la plata gire creando riqueza estructural. ¿Está bien? O sea, primer gran error, me parece a mí, digamos, mal asesorado Macri, el problema es que venga el dinero. No, el dinero es un sistema de representación. El dinero que viene es el dinero de Drácula, viene Rolando, en la Argentina hay impresos en este momento, mira, esta es hagamos de cuenta un eufemismo, ¿no? Esta es una alfombra, esto sería abajo de la alfombra, ¿está bien? En este momento abajo de la alfombra hay 600.000 millones de pesos durmiendo en el Banco Central, duermen la mona. Los países normales hacen circular el dinero creando riqueza estructural, trabajo, ¿sí? El 85% del PBI de Japón es el mercado interno japonés. El 15% es lo que exportan los tipos, ¿está bien? Hacer ese 15% lleva un 85%. En Argentina... Bueno, es lo que decimos del clima de negocio. Pero pará, déjame ir al punto. En Argentina vos tenés que porque una banda de locos, que lo digo siempre, imprimió guita de más sin darle un correlato productivo, la imprimían. Si vos no producís, imprimís guita, ¿la guita dónde va? A comprar cosas que haga otro en algún lugar del mundo. Todos queremos cambiar el teléfono, está bien, todos queremos viajar afuera, presión sobre el dólar. Se te cayó cierta estabilidad de la economía cuando había tanta plata y solamente cosas importadas para comprar. ¿Qué ocurre? Lo que tenemos que entender es que tenemos que hacer un país que no está hecho. Ahora van mis 30 segundos. Cuadrito, ¿no? Viñeta. A un pibe lo abusan en su casa, va a la escuela y fracasa como estudiante. Entonces la psicopedagoga trata de decir, a este hay que educarlo de otra forma. Y alguien, un vecino, cuenta, mirá que lo abusan en la casa. El editor de libros dice, no, el problema no es la forma educativa, es el libro, y te vende un libro nuevo. Y un tarado dice, che, mirá que lo abusan en la casa. Después viene el profesor de gimnasia que dice, no, el problema es que el pibe tiene demasiado tiempo de no hacer nada, necesita estructuras físicas. La verdad es que lo están abusando en la casa. Si vos tenés a 10 millones de pibes que no tienen hábitat, que no tienen casa, que no tienen cuadra, que no tienen barrio, que no tienen una chapita en la puerta que dice dónde viven, ¿sí? Ese pibe está abusado todos los días. Entonces vos le podés dar la mejor educación física, vos le podés dar el mejor libro de cuentos, vos le podés dar la mejor alimentación, vos podés ponerle a la mejor maestra y el pibe va a fracasar. Por eso te preguntaba si había experiencias internacionales, porque en qué mirarse, aunque sea, para a generar algo que saque esto, porque está visto que la guita de afuera no va a venir. Si viene, viene y se va, y te deja un agujero y te deja una deuda como la que vamos a tener que pagar algún día. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, si en algún momento esta bomba va a estallar. Necesitamos cumplir con 3 objetivos. Uno es esto que se mencionaba de que hay que, desde el punto de vista macroeconómico, hay que hacer las cosas de forma consistente. Cuando agarramos y inventamos teorías de que imprimir dinero solo va a generar crecimiento, terminamos teniendo problemas como crisis externas como vivimos, y las crisis son destructivas, destruyen capacidades. Entonces necesitamos... Imprimir plata para tapar baches. Para tapar baches, y después inventamos una teoría, porque no es una cuestión de que es solamente un problema de esta administración lo que está pasando. Argentina está estancada desde el año 2011. ¿sí? Sí. También ha habido mala praxis en el periodo anterior. Entonces necesitamos hacer las cosas con consistencia. Lo segundo es que tenemos que definir un objetivo que es la estructura productiva tiene que generar trabajo para lo que es nuestra estructura demográfica. Nosotros no somos Australia, no somos Canadá, ¿sí? Tenemos los conurbanos bonaerenses, tenemos
un cordón. Con lo cual quiere decir que necesitas industria. Necesitas justamente No podés vivir del agro y la industria. minería. Absolutamente. El modelo australiano que quería aplicar Cambiemos. Ahí está. No nos olvidemos que en el año 2016 el Ministerio de Producción publicó un plan productivo nacional en el cual el modelo de Argentina es Australia. Energía, campo, turismo y minería. Exacto. Y con la gente de la ciudad, ¿qué hace? La tiras al agua. Y eso es lo que a nosotros no nos sirve. Nosotros no somos una economía como Australia, tenemos una sociedad diferente, entonces necesitamos entender qué es lo que somos y tener una estructura productiva que genere trabajo para lo que somos hoy, no para lo que nos gustaría hacer. Trabajo tanto calificado, porque hay mucha gente calificada, pero también no calificado. Y por eso sí la industria es necesaria, porque genera empleo de forma directa, pero también de forma indirecta, como esta historia del multiplicador de la que hablábamos. El asalariado que gana un salario va y demanda en la ferretería, que demanda a alguien que le corta el pasto, y eso genera empleo en el sector más vulnerable de nuestra población. Y tercero, a nosotros no nos alcanza con distribuir, y nada más, con redistribuir la riqueza que existe en Argentina. No somos tan ricos. Nuestra torta no es tan grande, necesitamos que la productividad crezca. Entonces de eso podemos copiar, sí, ver qué hicieron otros países que tuvieron un sendero virtuoso de desarrollo, cuál fue el rol que tomó el Estado en dos cuestiones que son clave, el conocimiento y la energía. En esta administración... Pero en este caso, vos estás hablando de la expansión de la economía, pero vos hablás de lo que decías antes de las políticas activas. Lo quiero escuchar un poquito, Sebastián. Empleo calificado, empleo no calificado es central, siempre y cuando sea dentro de un marco de formalidad. Hoy el problema que tenemos en Argentina son unos niveles de informalidad. La placa que recién mostrabas nos daba cuenta de que esta creación de empleo informal en realidad no te está sacando de la pobreza. Históricamente el tener un empleo es una protección frente a la pobreza. Hoy por hoy, el tener un empleo ya no te genera esa protección. Y esto es algo que hay que tener en cuenta en esta nueva dinámica vinculada también a circuitos relacionados con la economía popular, circuitos que ya no pasan necesariamente por el tipo de empleo que conocemos hoy actualmente. La inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo es central. Hay un dato adicional que no estaba puesto ahí. Hogares que son... digamos que el jefe de hogar tiene menos de 25 años, tiene una tasa de pobreza del 70%. ¿Cómo logramos una inserción a un empleo de calidad de chicos que quizás no terminaron la secundaria? Hoy hay 500.000 jóvenes que no terminan la secundaria en Argentina. ¿Los planes sociales sirven? Los planes esa es la cuestión central hoy en la Argentina, que han crecido tanto y ya no se sabe si alimentan un aparato, sirven, llegan... La asignación universal por hijo en este contexto sirve, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Los otros planes? Who knows? Sí, no quería dejar pasar un detalle que contaba Martín recién, ¿no? Argentina está en un proceso de buscar el déficit cero, ¿no? Y en estos días se conocieron los números de recaudación, que está cayendo la recaudación. 12% bajo la inflación. Claro, no va a llegar nunca al déficit cero y eso muestra claramente el rumbo. Hay 10 países en el mundo que buscaron déficit cero y los 3 que puedo recordar es Ucrania en 1999 duplicó el desempleo. Portugal en el 2008 también lo duplicó. Y bueno, en el año 2010, Grecia tiene un 25% de desempleo. Y eso va a lo que dice también Sebastián, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que las familias mejoren si generamos, buscando el déficit cero, caída más del producto de la actividad económica y mayor desempleo? Bueno, sí, primero completo la evidencia, cosas que yo estudio, nunca funciona la austeridad fiscal en las recesiones. La evidencia es abrumadora. Hay un solo caso en la historia... ¿Por qué lo hacen? Bueno, acá... Para cumplir con el fondo, ese es digo, porque es un caso de locura colectiva. Acá no es el que... El fondo va a ser un problema para Argentina, pero hoy en día el gobierno es el que está tomando la posición más dura. El gobierno tenía más margen de acción para hacer otra cosa. No es que esto no es que es la culpa ahora del fondo. Sí, va a tocar un momento en que va a haber una disputa muy fuerte con el fondo. Pero Macri, nuestro presidente, dice que no había alternativa. Y eso no es correcto, porque siendo que la plata de la deuda con el fondo se usa solo para pagar intereses, no nos olvidemos que eso es así, porque el déficit cero significa que toda la plata del fondo va a pagar intereses y nada políticas públicas, queda ver qué se hacía con el Banco Central. Lo que han hecho es un programa monetario que hace imposible obtener ningún financiamiento para el déficit primario, en un contexto en el cual todavía hay inflación. Entonces, lo que podría estar haciendo el gobierno es cobrar el impuesto inflacionario, tener menos ajuste fiscal y bueno, ya que hay inflación, que eso se le quede al Estado.
No están haciendo eso. Entonces, lo obliga a llegar al déficit cero por el programa monetario que impone. Y ese programa monetario, ahora hay una sensación de calma. Está el peso más o menos estable, parece que todo estuviera más o menos acomodándose. Lagarde, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, dice que esto está funcionando. Sí, pero ya está pidiendo que devalúen otra vez, porque la inflación está devorando la paridad cambiaria. Bueno, ahí es un elemento. Y además, este programa está sembrando las raíces de una nueva crisis cambiaria. Porque, ¿cómo están logrando estabilizar el peso ahora? Vendiendo bonos al 70% de interés. ¿Y de dónde van a sacar la plata para eso? Algún día. Cuando además la economía va a estar en recesión y los ingresos fiscales, en términos reales, van a caer. Es que están pateando todo para después de la elección. Bueno. ¿Y si les estalla antes? Están jugando a eso. ¿Sí? Están jugando a tener un periodo de calma antes de la elección. Pero si llega a pasar lo mismo que pasó con las LEVAX, que se coordine una salida, la gente salga de los plazos fijos y se salgan de las LELIQs, quienes compran las LELIQs, ahí vamos a experimentar una nueva crisis cambiaria, con un país ya mucho más endeudado en moneda extranjera, lo cual afecta a la sostenibilidad de la deuda pública. Sí, usted está en la Universidad de Columbia, ¿no? Y trabaja con Stiglitz. La Universidad de Chicago, que es la que acá admiran tanto y generó toda esta corriente monetarista, los norteamericanos la exportan, ¿no? Porque internamente yo creo que ni republicanos ni demócratas nunca enfriaron la economía. Siempre mantienen activo el mercado interno, ellos se preocupan, inclusive los republicanos, ¿o no? Bueno, no hace falta más que mirar a la Carta Orgánica de la Reserva Federal de Estados Unidos. El objetivo no es inflación y solo metas de inflación, como ha planteado este gobierno. Hay un objetivo de empleo también y un objetivo de inflación. Entonces, sí, esto que hacemos acá de haber aplicado recetas monetaristas que terminaron en una crisis cambiaria, eso lo hacemos acá, pero en Estados Unidos no se hace. Sí, en ti. Vos antes preguntabas cuál es el modelo. El modelo es la posguerra europea, ¿eh? No es que no hay modelo. El modelo es lo que hicieron en Rotterdam, digamos, cuando terminó la guerra, lo que pasó en Italia. No es que no hay modelo. Que acá haya un grado... La construcción de un estado de bienestar. Bueno, pero no es que acaba la plata de los gringos ahí. Pará, Rolando. El estado de bienestar huele a gente que no labura y cobra. No, olvídate, eso no. Yo soy medio duro, ¿viste? Cuarta y quinta verdad peronista, la parte más interesante del peronismo. Hay una sola clase de hombres, los que trabajan, y la quinta es que todo trabajador debe producir cada día lo que consume y un poco más, en línea con lo que contaba recién él, digamos, ¿no? Argentina no tiene un problema solo de distribución, tiene un problema de producción. En términos marxistas, a los desocupados argentinos no hay burgués que les extraiga plusvalía, ni Estado que les cobre impuestos. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerlos a laburar. Bueno, por eso es un caso para estudiar Argentina. Pero déjame un segundo. Cuando acá se dice no sabemos qué hay que hacer, ¿cómo que no sabemos qué hay que hacer? 10 millones de trabajadores formales, ¿sí? Cobran todos los meses un salario y todavía no se hizo nada para que ese casi billón de pesos que vuelve a estar, él lo explica como un economista serio que entiende bastante, mucha gente no lo entiende. Me permito, por favor, con total respeto y adhiriendo a tu comentario, explicar lo que quiso decir. Si vos estás diciendo no imprimo dinero, lo que imprimo es dinero, lo guardo acá y explota dentro de 3 meses, estás imprimiendo dinero. Es una estupidez creer que no se está imprimiendo dinero. Se está imprimiendo dinero dentro de 3 meses, 4 meses, 5 meses o 6 meses, y esa crisis cambiaria que él está diciendo que va a ocurrir, no puede no ocurrir. Ahora bien, si vos ese dinero que toma el Banco Central se lo tirás a 1 millón de familias que necesitan una vivienda a crédito, se lo sacás al Banco Central, se lo das al mercado privado y encima pones a la gente después a demandar y pugnar por esos pesos porque tienen que pagar la cuota. No está en el ADN de este gobierno. No importa. No está en el ADN de este gobierno. No estuvo en el ADN del menemismo, no estuvo en el ADN del delarruismo, no estuvo en el ADN del kirchnerismo, ¿está bien? Y no está efectivamente en el ADN de este gobierno. No está en el ADN de los medios y no lo pide la academia. Está bien, yo me estoy juntando con muy pocos empresarios de vivienda que miran como diciendo, loco, pero vos sabés que en la consultora nosotros trabajamos con macroeconomistas, es un buen combo. Y nos miran como diciendo, pero eso se puede hacer. ¿Qué decimos nosotros, muchachos? Miremos la Europa de posguerra. ¿Sí? Miremos la Italia. Sí. Rolando, a ver, me parece excelente el planteo.
La preocupación, y está muy bien mirar cómo salir de esto. El problema está en el corto plazo. Las imágenes que mostraban, las imágenes que recorremos diariamente desde el laburo nuestro... Son tan angustiantes que paralizan. Son angustiantes. El tema de la situación alimentaria es compleja. Hoy revisaba los datos de la ejecución del Programa Alimentario Nacional, ¿sí? Son 10.000 millones de pesos. Al 4 de diciembre tiene ejecutado el 70%. 70%. Datos de presupuesto público, ¿Y eso es recorte o ineficiencia? No, tenemos problemas de gestión. Incluso debería estar al 100% y pidiendo más dinero. Rolo, para, No, hay un tema más. Yo tengo 5 hijas, lo dije recién. La vacuna quíntuple está faltando desde octubre y no va a haber hasta enero. La vacuna quíntuple, hepatitis B y meningitis. Rolo, los problemas que se vienen, como por ajuste, ¿no? Por recortar presupuesto, por subejecutar el presupuesto, más allá del programa alimentario, el programa vacunatorio nacional. Rolo, yo no conseguí las vacunas para mis hijas, por suerte... Tengo ingresos suficientes, pude pagarlas. Pero en el barrio, ¿cómo es en el barrio? Bueno, está como funcionando? todo. No podés pagar, si el hospital no te atiende, te tenés que ir a la prepaga, Claro. la educación... El problema es que lo ven como un... Lo dicen con orgullo que es como un ahorro no haber ejecutado todo lo que podía. Lo dijo el ministro, Rolo, lo dijo el ministro Hacienda. Programa alimentario. No, ahí no se puede ahorrar nada. Pero bueno. Bueno, pero están ahorrando. El ministro Es Hacienda una manera dijo, de nunca ajustar. hicieron un ajuste tan grande, que no cayó un gobierno, parece que... ¿Te acordás, desafía a la Rolando? sociedad. Perdón, ¿te acordás cuando antes de la Navidad del 2015 dijimos al aire que lo que tenía que hacer el presidente era muy simple, ponerle 400 pesos en el bolsillo? ¿Te lo acordás? Lo dijimos en el estudio de Gorriti, ¿no? Que había que ponerle a la gente que tenía la asignación universal por hijo y a los jubilados que cobraban la mínima 400 mangos en el bolsillo. Lo dijimos creo que un viernes, lo anunciaron el lunes o el martes. Me parece que lo que él está diciendo tiene ese grado de contundencia y sí quiero decir algo, lo que yo considero que tiene que ocurrir, digamos, también rápido, no niega que lo que él está diciendo tiene ese nivel y acuerdo pleno con lo que decís. Digamos, tiene ese nivel de necesidad. Si hoy Macri se da cuenta de que tiene que ponerle un plato de comida a los pibes, la verdad se estaría dando cuenta de algo importante. Esperemos que se avive. Guzmán, explíqueme una cosa, porque no lo termino de entender. Cuando el dólar llegó a 42 y que la gente parecía de salir de la fantasía del dólar, ¿no? Decíamos, bueno, ahora la gente tomó un poco de altura, tiene lógica, no va a haber tanta demanda. ¿Para qué lo vuelven a bajar a 36? ¿Me lo puede explicar? No, por la escuela que sea. Explíqueme para qué lo bajan y lo vuelven como una fantasía a agarrar. Bueno, primero entendamos que esa es una situación de mucha preocupación para el gobierno principalmente, porque se estaba viviendo una crisis cambiaria. Entonces, no se sabe hacia dónde va. El dólar es una cuestión de expectativas también. Si la gente sigue esperando que el dólar se deprecie y todo el mundo sale a comprar más y más y más dólares, eso puede terminar en una crisis bancaria, sacando la plata de los bancos. Entonces, había que hacer algo, había que darle un mazazo a la situación. Eso es lo que hicieron al principio, pero ya fueron muy lejos. Porque la idea no es dejar que de vuelta el dólar baje mucho. El tema es frenarlo un poco y saber que inflación va a seguir habiendo y que el dólar tiene que ir más o menos como va la inflación. Porque si no, te volvés a encarecer con respecto al resto del mundo. Si no, termina, porque esto es como una fantasía que le contás a la gente de que la cosa está bien ahora, pero es como usted decía antes, no estás creando dinero ahora, pero estás creando dinero en el futuro. Entonces, al hacer esto, lo que está haciendo el gobierno es frenar el dólar a un costo muy alto, frenarlo demasiado, lo dejó caer. Yo pienso que eso efectivamente es un error de política económica. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Vamos a una información urgente. Ahora, en A24. Aquí tenemos encuesta, Cerolini. ¿Qué encuesta de Julio Aurelio Aresco? Sí, la gente de Aresco estuvo midiendo en la provincia y los números, el rojo empieza a ser preocupante, porque el rojo es los que están muy decepcionados evaluando el gobierno nacional. El 65,4 dice que la gestión del presidente Macri es mala. Es el famoso negativo. Bien, y el 31 la ve como positivo, es decir, 2/3 está fuera de... Y es lo que se dice siempre, que esto empieza a afectar a Vidal también. En menor medida, todavía conserva una diferencia importante, que es el 51,6 contra el 45,8, que la ve con buenos ojos. Ya la mayoría no la ve con buenos ojos,
pero se diferencia. Igualmente empezó a tomar distancia de varias medidas, peleándose con la... Ya dijo que no va a adherir al protocolo de Bullrich. Ya una de las cosas que dijo, por ejemplo, sí. Bueno, otra es la evolución de la situación económica familiar desde que asumió Mauricio Macri. ¿Cómo ve cada uno su familia, cómo la está pasando? El 60,4% dice que esto empeoró, que le va mal en su casa. Y hay otro porcentaje que sigue igual de mal, el 14,5%. Es decir, que tenemos el 75% de la gente que está mal. Sigue igual de bien el 18% y mire cuántos mejoraron, el 5%. Son los amigos de los muchachos. Sí, los que estaban en el lugar adecuado. Un grupo chiquito, digamos, sí. Y probablemente esto es provincia de Buenos Aires. Esto es provincia de Buenos Aires, que empiezan además a medir, porque esto es un combo, ¿no? El combo implica... Bueno, el traslado a la política. A la gobernadora, pero que después ahí ver cómo da el combo, porque es Macri Vidal y Cristina con quien sea, o Massa con quien sea. Entonces ya en el Macri Vidal... Macri sube un poco y baja Vidal un poco, porque la gente lo ve como un paquete. En el caso de María Eugenia Vidal, la gente ve que de los dirigentes como imagen positiva, el 43,6 la ve bien. Sigue siendo la mejor imagen positiva. Y el 49 no la ve bien, es decir, que también tiene mayoría de imagen negativa. Cristina mantiene un 42,3, ha subido un poco y tiene un 51 de gente que la rechaza. Y de los candidatos a gobernadores, los que se están midiendo, acá hay tres que tienen importancia. Uno es Martín Insaurralde, otro es Magario y otro es Espinosa, especialmente porque estos dos tienen bastante buena medición, teniendo una de las zonas más castigadas de la provincia, que mantengan ese nivel de imagen, no teniendo... Bueno, de hecho hoy dieron un bono de 18.000 pesos en La Matanza. Claro. Digo, es guita, Bueno, y tenía también... Eso es inyectar... Es inyectar, pero además... Es para los municipales, sí, pero bueno, no importa. Magario constantemente destaca que no es ella de las beneficiadas, de los planes no llegan con la misma intensidad a La Matanza que a otro municipio, ¿no? Bueno, después, candidato preferido a presidente 2019. Acá tenemos un 35% que ve a Unidad, casi 36%, que ve a Unidad Ciudadana, a Cristina, y a Mauricio Macri un 30,6%. Sergio Massa... O sea que todavía ya en Buenos Aires la dan... Con una diferencia de 5 puntos. Siempre estaba en un punto últimamente a favor de Macri o de Cristina. ¿No? Y el descenso de la tercera opción. Sí, además le voy a decir una cosa. Yo me puse en el 2015, dije, bueno, a ver la elección 2015. Hice una cosa, dije, tomé un año justo para atrás y me puse a buscar noticias del 2014 que auguraban la elección siguiente. En todas ganaba Scioli. No había una que daba ganador. Claro. Es decir... que hasta el mes pasado todavía Macri, aún con todo el castigo, venía adelante. Es decir, que siempre la gente al que está en el gobierno, salvo que haya una cosa tipo lo de la Rúa... lo respeta y lo vota. Lo respeta o dice que lo puede votar. Después, acá esto está medido, todavía tiene un mes, hay algunos actos que habían hecho el peronismo federal que ya fusionándose con el Frente Renovador, que no están medidos como impactó en la gente. Pero además... Ese diese una parte de otros candidatos. Claro. Y sí, bastante bien, la izquierda tiene su pedazo de Nicolás del Caño, le va bastante bien. Bueno. Muchachos, ahora quiero que empiecen a hablar de lo que pasó en Corrientes. Recién empezamos a contarles, en Corrientes un juez federal, nada menos, tiene pedido de captura. Se trata del juez Carlos Soto Dávila. ¿Cómo arranca la investigación que lleva al pedido de captura de este juez con aquel corredor de la marihuana que se encontró en Itatí? Terminó preso el intendente, el viceintendente, policía federal, gendarme. Había un corredor de la marihuana, pero vean esto, lo decía yo en el año 2017, las cosas que me dijeron por anticipar lo que termina pasando hoy. Yo ya en aquel momento decía, ojo con el juez Carlos Soto Dávila, que es parte del problema. Véanlo. Ahora están investigando al secretario del juez federal, Carlos Soto Dávila, de la provincia de Corrientes. ¿Por qué? Porque estaba vinculado a esta banda y qué casualidad, les daba liberaciones express. Se supone que también les avisaba cuando había operativos y que por eso no habían caído antes. Entonces están investigando un juez federal. Decían del juez Carlos Soto Dávila, ¿qué se sabe ahora? Primero, tenía un montón de escuchas en su despacho, en su archivo, escuchas que había pedido el propio juez Soto Dávila y que no las había puesto en investigación.
de quiénes eran esas escuchas de los tipos a los que protegía, a los que les cobraba. Hay un caso emblemático de un narco, Vareiro, de apellido Cachito Vareiro, que el tipo estaba prófugo, lo habían enganchado con 520 kilos de marihuana, ¿sí? Lo detienen, le dan una libertad, porque consideran que bueno, le dan una libertad. El tipo se profuga, decían que era guía de pesca, lo van a buscar a la casa, la esposa decía no está en una excursión de pesca, pasaron los meses, 3 meses, no lo encontraban nunca, técnicamente estaba prófugo, aún así le dan una libertad bajo caución juratoria, o sea, ni siquiera una fianza le ponían. ¿Qué es lo que investiga ahora el juez Sergio Torres, que está pidiendo la captura, que vaya preso Soto Dávila, que le cobraba 1 millón de pesos al narco que traía la marihuana para protegerlo? Y a partir de ahí tenía, para los narcos altos tenía de 1 palo para arriba, pesos. Y para los eslabones menores, Néstor tenía 20 lucas, creo que era por camionero. Sí, claro. Además hay que entender que acá hay una expertise que tiene Sergio Torres en el tema de materia de narcotráfico. La situación de Soto Dávila, para que quede claro, es en este momento la misma que, por ejemplo, tienen Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Tiene fueros? No está preso solamente porque tiene fueros. El juez Sergio Torres, cuando ordena la detención, lo que le imputa es el delito mayor, que es el delito del encubrimiento del narcotráfico. Está bien, pero a Reynoso, al juez Raúl Reynoso, en Orán, lo metieron preso. Lo destituyeron primero, lo metieron preso y está en juicio en este momento. En el caso de Soto Dávila hay un dato adicional. El Consejo de la Magistratura se creó en 1994, empezó a trabajar en 1996-1997. El primer caso importante que tuvo el Consejo de la Magistratura, ya en aquel año, hace casi 20 años, fue el de Carlos Soto Dávila, quien es juez federal de Corrientes desde esa época. ¿Y entonces? Por hechos de corrupción, zafó en todos, tiene más de 10 causas de esas que tuvieron andamiaje importante. En las 10 zafó. Hasta Hay un dato que no es menor. De por qué siempre zafa. Porque ese juzgado también es el juzgado electoral. Exactamente. Ah, mira. Así que y eso tiene unos pesa. amigos ahí. Y bueno, el juez electoral es determinante. Digo, cada 2 años hay que ir a golpearle la puerta. En su momento, cuando yo conté lo de Soto Dávila, estaba también la sospecha de la relación con Colombi. Claro, bueno. Que decía que, bueno, que investigando al juez Soto Dávila iban a llegar al propio Colombi, que en aquel momento era gobernador de Corrientes, y después dejó el mandato porque no podía volver a ser reelecto. Toda la estructura política de Corrientes de los últimos 20 años, más tarde o más temprano, pasó por el despacho de Soto Dávila. Y es tan grave la situación que la Cámara Nacional Electoral acaba de pedirle al propio Poder Judicial Federal, que tiene que ver con Corrientes, a ver si puede revisar la situación de Soto Dávila, porque se vienen elecciones dentro de un año y lo necesitan. Muchachos, nos vamos. Esto fue GPS. Le agradecemos a la gente de Los Panqueques Hernán que nos manda comida para que podamos llegar hasta esta hora. Nosotros con este GPS nos vemos el viernes, pero el domingo hay una edición especial de GPS con el postpartido de la final más larga de la historia, así que nos vemos el domingo. Chau. Con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones. Elegí digital. Tus impuestos ya no necesitan papel. ARBA, Buenos Aires, provincia. Las experiencias se convierten en momentos. Momentos para disfrutar, explorar, para vivir, para compartir, para detenerse y pensar. Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Venite a San Juan.